Buenas tardes a todos los presentes. Nosotros somos el equipo Gato, que está conformado por Álvaro Toledo, Vicente Sandoval, Tomás Soto y Jorge Ponce. El día de hoy les vamos a presentar el tema de eficiencia de algoritmos. Nosotros somos de la UTEM, somos de la Facultad de Ingeniería, específicamente estudiando Ingeniería Informática, y nuestro profe encargado es Germán Espinosa. Eh, la historia de la eficiencia de algoritmo empieza en 1843 con Ada Lovelace, gracias a su trabajo con el motor analítico. Las primeras computadoras electrónicas eran bien limitadas respecto a su velocidad de procesamiento de datos, también por la cantidad de memoria disponible. También se notó que en ciertas labores se necesitaba un algoritmo más eficiente en cuanto a tiempo, pero que a la vez ocupaba demasiada memoria activa. Un aporte que ayudó para la complejidad de algoritmo fue la definición de las máquinas de Turing en 1936, que si bien fue una que destacó, tenía una falla que, era que fallaba en cuantificar el tiempo y la memoria requerida por el sistema. La idea de todo esto era medir el tiempo y la memoria como una función de longitud de entrada, que se originó por Hartmanins y Steers en los años 60, que dio nacimiento de la teoría de la complejidad computacional. En los 70 también se produjo un crecimiento de las clases de complejidad debido a que los investigadores trataban de entender los diversos modelos que existían en esa época. También en los años 80 se produjo un auge de los modelos finitos que analizaban el proceso de cómputos de una manera propiamente distinta. También hay varias personas que aportaron a esta disciplina, como se muestra en pantalla de Ada, que fue una matemática, informática y escritora británica, que fue conocida como una de las primeras programadoras de computadores, y más también sobre su trabajo sobre la calculadora de uso general de Charles Babbage, o mejor conocida como la máquina analítica. Eh, También, entre sus notas sobre máquinas, se reconoce como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Un hecho relevante también de Ada fue que dedujo y anticipó la capacidad de los computadores para llegar más allá de los simples cálculos de números, mientras que otros solamente se centraron en eso. Alan Turing es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación e iniciador de la informática moderna. Él fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo, filósofo, biólogo teórico, maratoniano y corredor de ultradistancia británico que proporcionó una importante formalización de los conceptos de algoritmo y computación. Él mismo fue el que creó una versión que hoy es aceptada como la tesis de Church-Turing. Otra persona que también ayudó todo esto fue Jack Edmonds, que es un matemático canadiense que realizó sus estudios en la Universidad de George y realizó su maestría en la Universidad de Maryland. Él es considerado uno de los más grandes colaboradores en el campo de optimización combinatoria. Trabajó en el Instituto de Estandarte y Tecnología, siendo un fundador de la sección de investigación de operaciones de Alan Goldman. También él realizó el algoritmo de emparejamiento de Edmonds. Creó el teorema de descomposición de Edmond-Gallai, que describe las gráficas finitas desde el punto de vista de apareamientos, e introdujo también el concepto de polimatroide y la tesis de Cobham
Edmonds. Richard Karp es un científico de la computación reconocido también por su investigación en la teoría de algoritmos, que fue premiada, que también fue el premiado por Premio Turing en 1985, también fue premiado en 2004 en el Instituto de Franklin y también en Kioto en 2008, que también en 2004 ganó la medalla de Benjamin Franklin de las ciencias de la computación y cognitiva por su aporte al campo de la complejidad computacional. Richard realizó continuas contribuciones a la teoría de algoritmos, incluyendo el desarrollo de algoritmos eficientes para el flujo de redes, entre otros problemas también de optimización combinatoria. En 1971 se unió a Jack Edmonds para ser un co-desarrollador del algoritmo de Edmonds-Karp, para resolver así el problema de maximización de flujo de redes. En 1987, junto a Mitchell O'Rabin, desarrolló el algoritmo de Rabin-Karp, que consistía en la búsqueda de cadenas. Y bueno, como sabemos, Richard fue un personaje que ha logrado mucho más descubrimiento importante en la ciencia de computación e investigación, centrada en la área de optimización combinatoria. Para empezar sobre el tema de eficiencia de algoritmos, hay que extender ciertos términos, por ejemplo, el término de complejidad, que esta noción se utiliza muchas veces en muchos campos de estudio, sea matemática, sea biología, sea física, sea química, y esto se entiende algo como un poco de la dificultad de entender algo. Para eso se plantea también el tema de algoritmo, que si bien el algoritmo se plantea de la siguiente forma, como un problema que se debe generar una solución a través de un método propiamente adecuado. También se puede definir como un conjunto de instrucciones siguiendo una regla que te permiten llegar a una solución pese como a todo lo que, todas las complejidades que pueda tener, para así llegar a la finalidad que se busca de acabar con el problema. Y como podemos ver en la pantalla, podemos ver un algoritmo de que una lámpara no funciona. Entonces se busca una solución. Entonces, si la lámpara no funciona, se puede decir que si está enchufada, si no está enchufada, hay que enchufarla. Entonces, si está enchufada, se pasa a la siguiente secuencia, donde si se pregunta si el foco está quemado. Si está quemado, se reemplaza el foco. Si no está quemada, hay que comprarse una nueva lámpara. Y por último, la eficiencia, el término en sí, es usado para describir aquellas propiedades de algoritmos que están relacionadas con la cantidad de recursos utilizados por un algoritmo. ¿Qué quiere decir eso? Que un algoritmo que ocupe mucha memoria para solucionar un problema X, por así decirlo, si ocupa mucha memoria, como mencioné, se le denomina menos eficiente. Por lo contrario, si se encuentra otro algoritmo que ocupe menos memoria que el primer algoritmo, se le puede denominar que es más eficiente que el primero. Otro concepto de la eficiencia del algoritmo es el tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución de un algoritmo va a depender de diversos factores, como son los datos de entrada que le suministremos, la calidad del código generado por el compilador para crear el programa objeto, la naturaleza y la rapidez de la instrucción en máquina del procesador concreto que ejecute el programa, y la complejidad intrínseca del algoritmo. Hay dos estudios posibles sobre el tiempo. El primero proporciona una medida teórica. Consiste en obtener una función que acote el tiempo de ejecución del algoritmo para unos valores de entrada dados. Y el segundo proporciona una medida real. Consiste en medir el tiempo de ejecución del algoritmo para unos valores de entrada dados y en un computador específico.
Tamaño de la entrada. Es el número de componentes sobre los que se va a ejecutar el algoritmo. Es la cantidad de datos a ser procesados. Si la entrada es un conjunto que contiene n elementos, se diría que el tamaño de la entrada es n. Unidad de tiempo. La unidad de tiempo de esta medida de eficiencia no puede ser expresada en segundos o en otra unidad de tiempo concreta, ya que no existe un ordenador estándar para todas las medidas. Denotaremos como TDN el tiempo de ejecución de un algoritmo para una entrada de tamaño n, ya que TDN debe indicar el número de instrucciones ejecutadas por un computador idealizado. Debemos buscar, por tanto, medidas simples y abstractas, acotando de alguna forma la diferencia que se puede producir entre distintas implementaciones de un mismo algoritmo, ya sea del mismo código ejecutado por dos máquinas de distinta velocidad, como de dos códigos que implementen el mismo método. Principio de invarianza. Dando un algoritmo y dos implementaciones suyas, I1 e I2, que tardan T1n y T2n segundos respectivamente, el principio de invarianza afirma que existe una constante real c mayor a 0 y un número natural n inicial tales que para todo n mayor o igual a n inicial, se verifica que T1 de n es menor o igual a Ct de 2 de n. Con esto podemos definir que un algoritmo tarda un tiempo del orden de t de n si existe una constante real c mayor a 0 y una implementación i del algoritmo que tarda menos que ct de n para todo n de tamaño de la entrada. El comportamiento del algoritmo puede cambiar notablemente para diferentes entradas. De hecho, para muchos programas, el tiempo de ejecución es en realidad una función de la entrada específica. Así suelen estudiarse tres casos para un mismo algoritmo: caso peor, caso mejor y caso medio. En el caso mejor se da cuando la traza realiza menos instrucciones. Por lo contrario, el peor caso realiza más instrucciones. Y el caso medio corresponde a la traza del algoritmo que realiza un número de instrucciones igual a la esperanza matemática de la variable aleatoria, definida por todas las posibles trazas del algoritmo para un tamaño de la entrada dado, con las probabilidades de que ésta ocurra para esa entrada. Operaciones elementales. Entenderemos como operaciones elementales aquellas que el computador realiza en tiempo acotado por una constante. Así, consideraremos OE las operaciones aritméticas básicas, asignaciones a variables de tipo predefinido por el compilador, los saltos, las comparaciones lógicas y el acceso a estructuras indexadas básicas como son los vectores y matrices. Cada una de ellas contabilizará como un OE. El tiempo de ejecución del algoritmo va a ser una función que mide el número de operaciones elementales que realiza el algoritmo para un tamaño de entrada dado. Para hacer un estudio del tiempo de ejecución del algoritmo para los tres casos citados, comenzaremos con un ejemplo concreto. Supongamos entonces que disponemos de la definición de los siguientes tipos y constantes y el algoritmo que se muestra en pantalla. En la línea 1 se ejecuta un OE. En la línea 2 se efectúa la condición del bucle con un total de 4 OE. La línea 3 está compuesta por un incremento y una asignación, 2 OE. La línea 5 está formada por una condición y un acceso al vector. La línea 6 contiene un return, si la condición se cumple. La línea 7 contiene un return, cuando la condición del if anterior es falsa. El caso mejor de este algoritmo se efectuará en la línea 1 y de la línea 2, solo la primera mitad de la condición, que supone 2 OE. Tras ella, la función acaba ejecutando las líneas 5 a 7. En consecuencia, TDN es igual a 1 más 2 más 3, que es igual a 6. El caso peor, se efectúa la línea 1, el bucle se repite n-1 veces hasta que se cumple la segunda condición. Después se efectúa la condición de la línea 5 y la función acaba al ejecutarse la línea 7. Cada iteración del bucle está compuesta por la línea 2 y 3, junto con una ejecución adicional de la línea 2, que es la que ocasiona la salida del bucle. El caso medio, el bucle se ejecutará un número de veces entre 0 y n-1, y vamos a suponer que cada una de ellas tiene la misma probabilidad de suceder. Como existe n posibilidades, suponemos a priori que son equiprobables, y por tanto cada una tendrá una probabilidad asociada de 1 partido en n. Con esto, el número medio de veces que se efectuará el bucle es la primera sumatoria que podemos ver en la pantalla, y la ecuación asociada al caso medio es lo que sale en la presentación, en la segunda sumatoria. Cota superior. Dada una función f, queremos estudiar aquellas funciones g
que a lo sumo crecen tan deprisa como f. Al conjunto de tales funciones se le llama cota superior de f y lo denominamos el orden de f. Conociendo la cota superior de un algoritmo, podemos asegurar que en ningún caso el tiempo empleado será de un orden superior al de la cota. Sea un f definido en los naturales desde el 0 hasta el infinito, se define el conjunto de orden O grande de f como la cota superior es igual a un g perteneciente a los naturales desde 0 hasta el infinito, tal que existan dos valores constantes, c y n0, para los cuales se cumple que la función g de n es menor o igual a c por n en función de f. Para todos los n mayores o iguales a n, n0, diremos que una función t perteneciente a los naturales desde 0 hasta el infinito es de orden O de f si t pertenece al orden de f. Intuitivamente, si t pertenece a O de f, indica que t está acotada superiormente por algún múltiplo de f. Cota inferior. Dada una función f, queremos estudiar aquellas funciones g que a lo sumo crecen tan lentamente como f. Al conjunto de tales funciones se le llama la cota inferior y lo denominamos omega de f. Conociendo la cota inferior de un algoritmo podemos asegurar que en ningún caso el tiempo empleado será de un orden inferior al de la cota. Sea un f definido en los naturales desde 0 hasta el infinito, se define el conjunto de orden omega de f como la cota inferior va a ser igual a g perteneciente a los naturales desde 0 hasta el infinito, tal que existan dos valores constantes, c y n0, para estos cuales siempre se va a cumplir que la función g de n es mayor o igual a c por n en función de f, para todos los n mayores o iguales a n0. Entonces vamos a decir que una función t perteneciente a los naturales desde 0 hasta el infinito es de orden omega de f si t pertenece a omega de f. Por intuición, t perteneciente a omega de f indica que t está acotada inferiormente por algún múltiplo de f. Orden exacto. Definiremos los conjuntos de funciones que crecen asintóticamente de la misma forma. Ya sea un f perteneciente a los naturales desde 0 hasta el infinito, se define el conjunto de funciones de orden omega de f como orden exacto va a ser g perteneciente a los naturales desde 0 hasta el infinito, siempre y cuando existan tres valores constantes, c, d y n0, tales que n en función de g se encuentre entre c por f de n y d por f de n, tal que n sea mayor a n0. Entonces vamos a decir que una función t es de orden omega si t pertenece a omega de f. Por intuición, t va a pertenecer a θ de f. Esta indica que está acotada superior como inferiormente por algún múltiplo de f, es decir, que t y f crecen de la misma manera. Tasa de crecimiento. ¿Qué tan rápido crece una función con el tamaño de la entrada n que uno le dé? A esto lo llamamos la tasa de crecimiento del tiempo de ejecución. Por ejemplo, si tenemos un algoritmo que corre con una entrada de tamaño n, se va a tardar en función de t de n 6n cuadrado más 100n más 300. En este caso el término 6n cuadrado se vuelve más grande en comparación a 100n más 300. Cuando esto sucede, este valor 100n más 300 es casi insignificante en la ecuación, como lo mostramos aquí en la gráfica. Y observamos los valores de entrada de n que son del 0 al 100. Y hay un notorio cambio entre 6n cuadrado y 100n más 300. Por lo que se puede concluir que el tiempo de ejecución t está en orden n cuadrado. En este caso siendo insignificante el 6, así como 100n más 300. Ahora, su notación asintótica. Cuando descartamos los términos insignificantes en el tiempo de ejecución, usamos la notación asintótica de omega, teta y su orden. En el caso presentado, si tenemos la función t de n 6n cuadrado más 100n más 300, entonces la cota superior de t está limitada por el n cuadrado, por lo que se dice que este algoritmo está en tiempo de ejecución t y su orden es n cuadrado, es decir, orden n cuadrado. En el análisis teórico,
el estudio teórico de un algoritmo, lo normal es que estimemos su complejidad de forma asintótica, como una función que depende del tamaño de la entrada n. Esto pasa generalmente cuando n es muy grande. Hay estudios que el orden de los algoritmos se pueden clasificar. Tenemos el orden constante. Un ejemplo es la determinación de números pares o impares en un algoritmo. Tenemos el de orden logarítmico, como buscar un elemento específico en un array, utilizando un árbol binario de búsqueda o un árbol balanceado, así como un heap binomial. También tenemos el algoritmo de orden lineal. Un ejemplo de él es buscar un elemento específico en una lista desordenada o en un árbol degenerado, que ese sería el peor caso. El otro algoritmo es el de log lineal o quasi-lineal. Y un ejemplo de él es ejecutar una transformada rápida de Fourier, heap-sort o quicksort, donde está el caso mejor y el promedio, o un merge-sort. Tenemos el algoritmo de orden cuadrático. Un ejemplo es multiplicar dos números de n dígitos por un algoritmo simple, o un bubble sort, que sería el caso peor, o una implementación sencilla, o un shell sort o un quicksort, que serían los peores casos. Y por último tenemos los algoritmos de orden exponencial. Aquí, al encontrar una solución exacta a un problema del viajante, utilizando programación dinámica, o determinar si dos sentencias lógicas son equivalentes utilizando una búsqueda por fuerza bruta. En la literatura, al hablar de eficiencia de un algoritmo, se refieren a él como alguno de estos órdenes de la tabla, para que así el lector tenga una referencia de la eficiencia del algoritmo. En las notaciones asintóticas existen dos tipos de reglas. Una de las primeras reglas es la regla de la alternativa. En esta regla se toma el cálculo de los peores casos, que en este caso, como recién vimos en la tabla, que debería ser O de esa n, que vendría siendo una función lineal. Luego se considera la regla de la suma de los cálculos de la condición y la acción. Por ejemplo, tenemos nuestra sentencia if, que tenemos if c a 1, else a 2, en if. Bueno, como dije anteriormente, el peor de los casos que nosotros tomamos como de referencia la función lineal, que vendría siendo el bcode o el ON, y después de eso se aplica la regla de la suma, que en este caso tendría que ser la suma de la cota superior de f más la cota superior de la otra función, que vendría siendo la cota máxima entre ellas dos. La otra regla es la regla de la iteración, donde tenemos la complejidad de bloques, que va a ser nuestra cota superior de una función, que va a ser la complejidad de bloques, y el otro que tenemos es el número de veces de la complejidad, que vendría siendo la cota superior de la otra función. En este caso tenemos dos sentencias, que sería el for y el while. Y también se toman en los peores de los casos y se hace sus respectivos cálculos matemáticos. Comparación entre complejidades y velocidad de crecimiento. Bueno, la comparación es para que un programador vea sus primeros algoritmos según cuánto va creciendo. Bueno, se dice que los primeros intentos son siempre como de orden lineal, o más probablemente de funciones polinomiales. Para esto, algunos podemos deducir algunas velocidades entre ellas. Como verán, hay una lista que esas velocidades de primero al sexto van creciendo del más lento a más rápido. O sea que las funciones constantes van creciendo muy lento, y bueno, las potenciales van a ser las más rápidas. Matemáticamente igual tiene su lógica. ¿Qué es el benchmarking? ¿O qué saben de ello? ¿Para qué se utiliza? Bueno, como notarán en la imagen, sirve para comparar, indicar, ver oportunidades y todo eso. Pero esencialmente para la eficiencia del algoritmo nosotros lo vamos a hacer para medir nuestra eficiencia del algoritmo, que nos va a servir para comparar también
comparar lenguajes, software y todo aquello que nos va a afectar a nuestra eficiencia del algoritmo. Esto también tiene unos servicios que se presta para sus producciones o comparar entre ellos. Normalmente hay un ejemplo que sería el de Computer Language Benchmark Games, que compara la eficiencia entre una gran variedad de lenguajes. Ya, detalles de la implementación tiene como efectos sobre la eficiencia como la elección del lenguaje de programación, que ahí notamos, están los compiladores y nuestro sistema operativo. Esos detalles también influyen en nuestra eficiencia de nuestro algoritmo y bueno, eso es lo que puede tomar una decisión el programador en sí mismo. Eso podríamos decir que es un detalle que se puede controlar. Pero también hay detalles que no pueden ser controlados por el mismo programador, que puede hacer la granidad de datos, el recolector de basura y ya la llamada de subprocesos, que si bien ellos no lo controlan internamente ellos y todo eso. Bueno, el tema de los... Y bueno, también hay medidas de uso de recursos que para nuestro algoritmo, que bueno, van a ser expresadas de tamaño de la entrada n, y bueno, normalmente son 2, que son como la más comunes que nosotros lo vamos más a fijar. Una de ellas va a ser la complejidad temporal, que va a ser el tiempo realizado de un algoritmo, y la otra la complejidad espacial, la cantidad de memoria RAM requerida por el algoritmo, tanto a la cantidad que necesita el código y que a las cantidades necesita los datos sobre lo que opera el algoritmo. Hay otra medida que también afecta sobre ella, pero igual no son menos preciadas para tener nuestra eficiencia en nuestro algoritmo. Una de ellas va a ser la energía. Aquí en la energía hay dos casos que va a ser un caso directo entre ellas y un caso muy indirecto sobre esta. Bueno, el caso directo sobre la energía va a ser la energía requerida en nuestro computador, lo que necesita para que esté prendido, todo eso. Y el caso indirecto va a ser la energía requerida para el enfriamiento. Una de las otras medidas va a ser el tiempo de respuesta, que va a ser el tiempo real de cuánto se demora el computador a hacer nuestro algoritmo, cuánto se va a tardar en realmente. Una de ellas va a ser el espacio externo, que va a ser la cantidad de espacio requerido para nuestro disco o algún otro dispositivo, un pendrive, cosas para nosotros guardar nuestro algoritmo. Y después, si queremos editarlo, tiene que estar en el mismo espacio que nosotros le hayamos guardado. Y la última es la capacidad de transmisión, que vendría siendo el tiempo de la banda, el ancho de la banda, que puede ser un factor limitante y también perjudicial. Y bueno, concluyendo este trabajo, se apoyó en dos bibliografías, esencialmente en un libro que es La complejidad temporal de los algoritmos, por Leopoldo Silva Vigit, publicado en 2010. Y lo otro es una página web que es Khan Academy, que es una página interactiva de matemáticas y de ciencia y de computación, que se puede leer información y realizar ejercicios sobre uno que está aprendiendo. Con esto nos despedimos, somos el Grupo Gato, hasta luego.